abordar muchos temas. Diabetes, los tipos de diabetes, la insulina, el control de la glicemia, tecnologías, plataformas y mucho más. Les queremos dar una bienvenida a nuestras expositoras con un fuerte aplauso para poder recibirlas en esta tarde. Primero que todo, darle las gracias por haber venido a este conversatorio. Nosotras con la Pauli se nos preguntó si queríamos hacer alguna charla educativa y la verdad es que siempre en las charlas dan como 5 minutos para preguntas, muchas veces las personas no alcanzan a hacer sus preguntas, entonces dijimos, no, queremos que ellos participen, queremos que los pacientes sean los protagonistas y nosotros podamos enfocarnos en las dudas que ellos tienen. Así que hoy día lo primero es contarles que ustedes van a ser los actores principales. Y lo segundo, también queremos mostrarles que en este lugar también está otra enfermera que trabaja con nosotros en diabetes, la Javi. Está ahí, un aplauso para la Javi. Está la Claudia, la TENS. Y está la doctora Concha, ahí también apoyándonos, que ella es diabetóloga, jefa del servicio de salud de la parte de diabetes, así que también pueden participar y resolver dudas que nosotros a lo mejor no podamos resolver. Así que eso, quería agradecerles. Bueno, lo primero, este es el equipo para que sepan, acá está el equipo presente. Obviamente no, quizás no los conocen a todos, pero la doctora Oliva, la doctora Navarrete, la doctora Cortés, doctora Díaz, la Javi, doctora Concha, que les habla, y Ricardo, que también es parte del equipo con la parte de nutrición, ¿ya? Así es que la verdad es que es bastante completo. Así que yo creo que y ahora se agregó una psicóloga también, que está ahí, Dominique, bienvenida también. Sí, así es que la verdad es que cuando vengan a control, no se olviden de que es importante siempre ver el tema de la alimentación y no se olviden que también es importante ver el tema de enfermería, que nosotros siempre nos enfocamos harto en el tema de las punciones, de los tiempos de acción de la insulina y educamos más que nada en eso y en todas las dudas que puedan tener con respecto a su tratamiento, ¿ya? Bueno, algunos datos, como decía recién Francisca, la verdad es que la diabetes es una patología que va en crecimiento y bastante apresurado. Según la encuesta nacional de salud, que fue ya está un poquito antigua porque está por salir la próxima, entre el año 2016 y 2017, un 12% más o menos de los chilenos tenía diagnóstico de diabetes, ¿ya? Y la quinta región tiene más o menos el mismo número. Eso significa que de cada 100 personas, aproximadamente 10, 11 personas tienen diagnóstico de diabetes, ¿ya? Lo que es bastante. Si pensamos en que es una patología silenciosa, que muchas veces no presenta síntomas, especialmente la tipo 2, ¿cierto? Entonces el paciente se siente bien y no siempre dice, ya, no es tan riguroso muchas veces en el tratamiento. Por eso uno siempre es muy catete de que siga todas las indicaciones, ¿cierto? El problema de esto también es que un poquito más de la mitad de los pacientes solamente está en control, ¿ya? Hay muchos pacientes que tienen el diagnóstico, pero después, en algún momento de la vida, dejan de asistir o se desligan del tratamiento, ¿ya? Porque, como les decía, el paciente se siente bien en general y anda por la vida de repente con glicemias de 300, 400, lo que es muy malo, pero su cuerpo se acostumbra a estar con eso y eso hace que no siempre consulten, ¿ya? Lo que a la larga va a tener muchas repercusiones crónicas y muchos problemas, ¿ya? Entonces, por eso es importante que si el diagnóstico se realiza, seguir las indicaciones. Lamentablemente, por la actualidad, por nuestra vida acelerada y de repente la mala alimentación, sedentarismo, el hecho de que tenemos poco tiempo porque tenemos que trabajar, nos trasladamos muchas veces distancias muy largas para ir del trabajo a la casa, entonces no nos queda tiempo para hacer actividad física o para tener actividades recreativas y eso hace que obviamente estos números van a seguir aumentando. En la encuesta de salud que se va a publicar creo que el otro año o en 2 años más, ya quizás no sea 12% y sea un 13 o 14%, ¿ya? Entonces hay que tomar conciencia y cuidarse, ¿ya? Obviamente después vamos a ver que hay distintos tipos de diabetes y hay algunos en que sí podemos prevenirla, hay otros que no, pero en los que se puede prevenir hay que hacer todo lo posible para tener principalmente una vejez en que seamos activos, que podamos tener
vida social, independiente, ¿cierto? Porque además cada vez aumenta más nuestra expectativa de vida. ¿Ya? También recordar que las personas que tienen sobre 35 años deberían tener un chequeo para saber si tienen diabetes, ¿ya? Porque hay un porcentaje de pacientes que no saben que tienen diabetes, ¿ya? Acá generalmente hay personas que probablemente ya tienen el diagnóstico, pero hay personas que no lo saben y, como dice la Pauli y recalcaba, es una enfermedad bastante asintomática. Por lo tanto, en un principio, es importante hacerse los chequeos. También si una persona tiene sobrepeso u obesidad, independiente de la edad, con algún otro factor de riesgo. ¿Como cuál otro factor de riesgo? Como ser sedentario, tener signos de insulinoresistencia, tener hígado graso o tener hipertensión. Entonces, esto se los cuento porque me interesa que cuando ustedes compartan con otras personas, también vayan educándolos para que todos tengan su chequeo al día, porque es mucho mejor saber desde un comienzo cuando tenemos diabetes o prediabetes y así evitar las complicaciones crónicas. Una pregunta, doctora. ¿Cuáles son los exámenes o qué nombre tienen los exámenes que detectan si una persona está con diabetes? ¿Y cuál es la diferencia en mi estado de salud o mis signos a través de un examen cuando hay resistencia a la insulina? ¿Cómo yo puedo ir, desde mis síntomas, detectar o pesquisar que algo va mal? Ya, lo que pasa es que puedes no tener ningún síntoma. Entonces, en el fondo, al paciente le voy a pedir glicemia en ayuno y hemoglobina glicosilada. Ahí hay valores que son súper establecidos, ya que están súper estudiados. Si la persona tiene una glicemia en ayuno mayor o igual a 126 de manera repetida, ya tiene diabetes. Si está entre 100 y 125, entonces la vamos a catalogar como prediabetes, ¿ya? La hemoglobina glicosilada, si está sobre 6,5 repetido, también tiene diabetes. Si está entre 5,7 y 6,4, prediabetes. Ahora, la insulinoresistencia no tiene un valor de glicemia y hemoglobina glicosilada. Puedo tener la glicemia en ayuno va a estar menos de 100 y la hemoglobina glicosilada va a estar en menos de 5,7. Pero la persona va a tener signos de insulinoresistencia, por ejemplo, acrocórdon, acantosis, presión alta, hígado graso, síndrome ovario poliquístico, otras cosas, ¿ya? No es necesario un examen específico para saber que tienes insulinoresistencia. Basta con que te vea el médico, te examine y probablemente ya va a llegar a esa conclusión. Lo otro, en algún momento se pedía el OMA-IR y en realidad, si la persona lo quiere pedir, está validado en algunos tipos de poblaciones, eso también te podría indicar, ¿ya? Eso es como lo que tenemos actualmente. Pero todo esto se ve, en el fondo, tienes que ir al médico, te tienen que conversar contigo, examinar, hacer un buen examen físico y después de eso te van a pedir los exámenes que van a llevar al diagnóstico que corresponde. De repente, no sé si quizás si hay pacientes que, por ejemplo, si yo cumplo alguna de estas características, que tengo quizás un poco sobrepeso, que tengo antecedentes familiares también, no sé, mi papá, mi mamá con diabetes, eso también influye un poco en el diagnóstico. Quizás ahí ser un poco más... Claro, esos son los factores de riesgo, por eso es que en el fondo... Y ahí ser como adelantarse y decir, ya, todos los años me voy a hacer mi chequeo, si es que todavía no tengo el diagnóstico. De hecho, sobre los 10 años ya se está encontrando personas con diabetes tipo 2. Sí, tienen una relación bidireccional. Una cosa te lleva a hígado graso y el hígado graso también te puede llevar en el fondo a diabetes, porque todo esto se produce igual por la grasa abdominal que estamos acumulando, por los estilos de vida. Entonces, básicamente toda persona que tiene diabetes tiene que estudiarse para ver si tiene hígado graso. Y eso nosotros lo vemos no con exámenes de sangre, lo vemos con una ecografía abdominal. Ya los exámenes de sangre me pueden mostrar pruebas hepáticas alteradas, y yo ahí tengo que ver que efectivamente sean por el hígado graso y no sean por otras cosas, porque también hay otras cosas que te pueden elevar las pruebas hepáticas. Entonces uno siempre debe descartar hepatitis o enfermedad autoinmune del hígado cuando nos encontramos con pruebas hepáticas elevadas. Pero sí, son cosas que van de la mano porque lo provoca la misma situación. Entonces es muy importante saber que si tengo hígado graso tengo que estar vigilando si me da diabetes o no, y al revés. Puedes tener diabetes sin tener hígado graso, por supuesto.
Ya, el PTGO en general nosotros lo pedimos cuando tenemos una glicemia en ayuno que no está en rango de diabetes, porque si ya está sobre 126 no le voy a hacer que se tome una carga de azúcar gigante para que se le eleve hasta el cielo, sino que en el fondo está en una glicemia que está menos de eso, ¿verdad? Y que tengo una hemoglobina glicosilada que está alterada y no me cuadra. Yo digo, ¿cómo? ¿Cómo esta persona tiene una glicemia de 98, de 100, de 105 y tiene una hemoglobina glicosilada como si tuviera el azúcar en 200? ¿Cierto? Entonces, como tengo esa duda, yo voy y le pido el PTGO. Esa es una, ¿ya? Si tengo duda. La segunda es si yo tengo una paciente que tiene, está embarazada, lo más probable es que yo le voy a tener que pedir el PTGO en el segundo o tercer trimestre de embarazo, depende también de sus factores de riesgo. A todas se los pedimos en la semana 24, ¿ya? Pero si además tiene la ecografía, por ejemplo, polihidroamnios, o tiene una curva acelerada de crecimiento su hijo, ahí se la vamos a volver a repetir en el tercer trimestre, ¿ya? Esos son los casos donde pedimos la hemoglobina glicosilada. Entonces, en el fondo, buscándola, también, por ejemplo, hay otro caso más, la fibrosis quística o algunas otras enfermedades, en que nosotros tenemos la glicemia en ayuno normal, la hemoglobina glicosilada límite y queremos saber si es que efectivamente tiene diabetes o no, también ahí le pedimos el PTGO. Pero siempre estando clara que la glicemia en ayuna está menos de 126, ¿ya? No se lo podemos pedir si está sobre eso. Tampoco se lo podemos pedir si tiene un bypass gástrico, por ejemplo. La prueba de tolerancia a la glucosa oral. Eso es un examen que se hace... es como una Fanta, ¿ya? La persona llega a consultar, le toman un hemoglucotest y la persona del laboratorio verifica que el hemoglucotest esté menos de 126 y dice, ya, estábamos bien, podríamos hacérselo. Te dan esa carga de glucosa que es como una Fanta, pero pura azúcar, son 75 gramos de glucosa, te la tienes que tomar así como rápido y de ahí a las 2 horas te toman un examen de sangre para ver cómo está tu glicemia en tu sangre. Si está sobre 200, ya lo catalogaríamos como diabetes en una persona que no está embarazada. Si está entre 140 y 199, la vamos a catalogar como prediabetes, ¿ya? En la embarazada sobre 140 ya la vamos a catalogar como prediabetes, o sea, como diabetes gestacional, perdón. Mira, a nosotros cuando nosotras estudiamos, sí, la diabetes de por vida, enfermedad crónica y todo, pero actualmente se habla de un término que se llama remisión y que ocurre en algunas personas, ¿ya? En algunas personas que, por ejemplo, el diagnóstico es muy precoz y que la persona cambia generalmente el estilo de vida, o sea, empieza a alimentarse sumamente bien, empieza a alimentarse con una dieta mediterránea, ¿ya? Empieza a hacer actividad física y cambia en el fondo lo que generó que llegara a tener diabetes, ¿ya? Eso es un caso donde hablamos de remisión, pero igual la persona seguiría como con el diagnóstico de diabetes en remisión. En el fondo usted tiene diabetes, está un poco dormida porque usted lo está haciendo muy bien, sígalo haciendo bien, pero así como te retiro el diagnóstico de diabetes, hasta ahora no lo estamos haciendo así. Sí, hay algunos pacientes que tienen diabetes, efectivamente usan mucha cantidad de insulina y que después de la cirugía bariátrica, digamos que bajan de peso, mejoran el metabolismo, se alimentan mejor y toda la cosa, y que logran valores bastante mejores, incluso podrían lograr, como te digo, la remisión, pero no es todos los casos ni son todos los pacientes, depende de que uno cambie de verdad el estilo de vida. Hasta ahora sí, ese es el concepto actual. Eso es para los pacientes, ojo, con diabetes tipo 2, sí. Sí, estamos hablando específicamente del diabetes tipo 2, sí. Y por eso viene la siguiente diapositiva en realidad. Perdí el... Por supuesto que esto me iba a pasar a mí, claro. Te lo voy a entregar, Pablo. Unos. Ya, esto un poco para hablar, perdón. ¿Y este? Esto un poco para hablar de lo que preguntó recién la Priscila. La Priscila es una paciente de nosotras que después se las vamos a presentar para que ustedes también la conozcan. Saber que existen
muchos tipos de diabetes, ¿ya? Porque muchas veces ustedes nos escuchan hablar de diabetes y se imaginan lo mismo, pero en realidad existen muchos tipos. El más frecuente es la diabetes mellitus tipo 2, que es la que estuvimos hablando recién, que se producen por esto, es multifactorial, se produce por muchas razones, ¿ya? La persona tiene unos genes que son predisponentes, pero además desarrolló un estilo de vida donde tuvo una alimentación no tan perfecta, por decirlo así, además poca actividad física, asociado a personas que duermen mal, tienen estrés crónico. Todos estos problemas del estilo de vida actual me llevan en el fondo a desarrollar esta patología. Esa es la diabetes tipo 2, ¿ya? Pero además existe la diabetes tipo 1, que es alrededor de un 5% de las diabetes, ¿ya? Que no es un valor pequeño. Actualmente hay 230.000 pacientes en Chile que tienen diabetes tipo 1, también ha ido en aumento. Y ahí la fisiopatología es distinta, si bien tiene que tener algunos genes predisponentes, después se encuentran con unos factores como gatillantes y finalmente la persona desarrolla anticuerpos y después de tener estos anticuerpos, ¿qué quiere decir anticuerpo? Son células que atacan el páncreas de la persona con diabetes tipo 1 y como estas células lo atacan, su páncreas no produce insulina. Y si el páncreas no produce insulina, debe recibir insulina y debe, en el fondo, la persona, tomar la labor que hace el páncreas. Entonces, esos son los pacientes que ustedes van a ver que se tienen que inyectar 4 veces al día o cada vez que en el fondo coman carbohidratos, porque no tienen el páncreas para que haga esa labor. Entonces, ellos tienen que tomar como el control de eso, ¿ya? Esa es la diabetes tipo 1. También, Una consulta. Yo he sabido de gente que ha tenido diabetes tipo 2 y después ellos toman pastillas. Y después pasan a inyectarse. ¿Por qué sucede eso? Sí, lo que pasa es que en un comienzo la persona que tiene diabetes tipo 2, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a tratar nosotros de hacer con esa paciente? Esto es una larga pregunta. Bueno, el paciente desde el comienzo vamos a empezar a cambiar los estilos de vida, eso es muy importante, le vamos a dar un fármaco que le disminuya su insulinoresistencia, como la metformina, por ejemplo, o algún fármaco que elimine azúcar por la orina, ya que es un fármaco que de alguna forma le baje la cantidad de azúcar. Y el páncreas que todavía esa persona tiene, se esfuerza y dice, ya, yo voy a liberar mi insulina, liberar la insulina que tengo ya durante mucho tiempo. Ahora, ¿qué pasa si la persona en general lleva harto tiempo con un mal control, en el sentido que está teniendo azúcares altas a pesar de lo que está sucediendo? Entonces, en algún momento el páncreas se agota. Dice, ya, me cansé, no más, así que ahora, por favor, usted empiece a usar insulina porque yo quedé, pero exhausto de tanto trabajar estos, 10 años en que en realidad tratamos de cambiar el estilo de vida, te dimos medicamentos y no se logró. Entonces, en el fondo, esa es una razón, ¿ya? Pero también hay personas que cuando se diagnostican con diabetes tienen la glicemia muy alta y la hemoglobina glicosilada muy alta. Por ejemplo, una glicemia sobre 250, 280, o por ejemplo tiene una hemoglobina glicosilada sobre 10 y uno a veces en ese momento parte al tiro con insulina, ¿ya? Si está con síntomas sobre todo, uno parte al tiro con insulina y eso no quiere decir que vaya a usar insulina toda la vida, ni que sea un mal tratamiento o un castigo, ni nada por el estilo. Eso quiere decir que te quiero compensar en este momento para que tu páncreas vuelva a funcionar y después yo te voy dejando, tal vez te voy a cambiar después a fármacos orales, no lo sé. Pero en el fondo explicar que no solo las personas con diabetes tipo 1 van a requerir insulina, una persona con diabetes tipo 2 también la puede requerir al diagnóstico o la puede requerir porque no funcionan los medicamentos o ya se agotó en el fondo su cuerpo de estar liberando la insulina. Buenas tardes, mi nombre es Eleonora. ¿En cuánto tiempo logra compensarse una persona que se descompensó? Por ejemplo, en el incendio pasaron muchas cosas, entre ellos que las personas abandonaron el tratamiento. Entonces ya estamos en el mes de noviembre, han pasado 10 meses y la persona todavía, que no es mi caso, en todo caso es un familiar, todavía está con la curva descompensada. Claro, es que el tiempo, más que el tiempo, uno se ve caso a caso. El tratamiento de la diabetes siempre es individual, ¿ya? Es individualizado. Uno no hace un tratamiento lo mismo para todos, sino que en el fondo hay que ver esa persona. ¿Qué alimentos está comiendo? ¿A qué hora los está comiendo? ¿Qué medicamentos está tomando? ¿Cómo se lo está tomando? Si se lo toma bien o no se lo toma bien, ¿se lo toma todos los días o no?
Si usa insulina, si se la pone o no se la pone, a qué hora se la pone, cómo se pone la insulina, porque a veces se la está poniendo en algún lugar en que no se está absorbiendo. Entonces, más que un tiempo para compensar a un paciente, es las veces que el médico se encuentra con este paciente y es capaz de corregir, o la enfermera, y es capaz de corregir las cosas que están provocando que esta diabetes esté descompensada. Y eso ingresa, ahí ingresa otro medicamento, porque en el caso de ellos está con la metmorfina, ¿cierto? Ya. Y a la metmorfina le agregan otro fármaco que también controla, pero que tiene otro nombre. Claro. Entonces, como que toma la metmorfina a la mañana, el medicamento diferente lo toma al mediodía y la metmorfina en la tarde. Claro, eso puede suceder. Que se agreguen en el fondo otros medicamentos o que se agregue insulina si no se logra compensar Como la dice la glicemia. doctora, se pueden ir agregando medicamentos, no necesariamente insulina, pero medicamentos orales, antes quizás de llegar a insulina, para ver si eso compensa o ayuda a mantener más estable la glicemia. Y eso va como escalando al final, pues, o sea, va a depender solamente de cómo responde también el organismo, el paciente, a ese tratamiento. Entonces, si no va funcionando, obviamente ya hay que ir tomando otras medidas, pero eso es demasiado, es súper específico. Y ahí está la baja de peso también. Claro, en general cuando un paciente no está bien compensado, sí, uno de los síntomas es la baja de peso. Ya. Y lo Sí. otro, nosotros nos atendemos la mayoría en los SPA, Ujú. en nuestros sectores. ¿Qué posibilidad hay de que una persona que está descompensada, que lleva ya, pongámosle, el incendio fue en febrero y estamos en noviembre y todavía sigue como descompensada, hay posibilidades de que pase aquí con ustedes? Eventualmente sí, pero siempre eso es por una interconsulta. Ya. ¿Sabes? Porque la atención primaria, como dice su nombre, es su primer control, digamos, o sea, es lo básico. ¿Ya? Ahora, si en esa atención primaria el médico que lo ve le deja el tratamiento, qué sé yo, y a la larga ve durante el seguimiento que no hay una respuesta o que efectivamente el paciente necesita algo más específico y necesita una atención por un especialista, ahí se deriva a atención secundaria, que somos nosotros el consultorio de especialidad. Y ahí llegaría a una atención con diabetóloga o con medicina interna, especialista en diabetes, para que lo evalúe. Y ahí se hace el ingreso acá y se empieza a hacer el seguimiento acá también, paralelo al consultorio. ¿No es necesario que llegue a urgencia de aquí de Frique como para que pase con ustedes? A veces pasa así también. En general, la mayoría de las veces, y lo ideal es que no llegue a la urgencia, ¿ya? O sea, que la derivación sea desde el consultorio. Pero también pasa a veces que ya es grave, y sí, pues consultan en la urgencia, se hospitalizan, todo, y ahí también se puede ingresar acá si es que es necesario. Porque también a veces pasa que se compensa, o sea, se hospitaliza, se compensa, se va de alta y sigue con su tratamiento en el CESFAM. Siempre y cuando sea disciplinada. Exacto, porque también hay harta parte del paciente también, pues, o sea, no es solamente que si le dan o no le dan tratamiento, el tema es que el paciente realmente tome conciencia y que haga la pega también, por decirlo de alguna forma, con su tratamiento, como decía la doctora, los cambios de estilos de vida, la alimentación, eso es básico, la actividad física dentro del tratamiento de la diabetes. En general uno dice que hay 4 pilares importantes, que es el tratamiento farmacológico, el autocontrol, que es que si yo me mido la glicemia, ¿cierto?, cada cierto tiempo, la alimentación y la actividad física. Eso es básico, son los 4 puntos importantes del tratamiento de la diabetes. Entonces, también, porque no saco nada yo con hacer un régimen especial y que el resto esté ahí. Que la familia me lleve pizza para cenar Sí, todas las porque tardes. además igual es un cambio de vida para todos, o sea, a todos les va a favorecer, no es solamente que O yo sea, tenga que cuidarme, o sea, todos deberían cuidarse, yo los siempre- niños incluso, o sea, Cuando me preguntan cuál es la alimentación que tiene que comer una persona con diabetes, yo le digo, bueno, todos tenemos que comer bastante parecido, la verdad. Todos tenemos que comer no hay mucha régimen legumbre. diabético así Claro. como... Todos tenemos Ah, que comer legumbres, tenemos que... Verdura. Si pudiera dar, doctora y Paulina, algunos tips de alimentación saludable que podrían llegar a prevenir un episodio o sea, el inicio de la diabetes en los pacientes, así en términos generales. Mira, las dietas que más se mencionan son la basada en plantas, pero acá en Chile no se sigue mucho, no tiene tanta adherencia porque en general las personas les gusta alimentarse más carnívoramente.
Entonces la dieta que más se recomienda es la mediterránea, y se recomienda esta dieta porque es la que ha mostrado los estudios que tiene más adherencia. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona la puede mantener en el tiempo, ¿ya? Y como decía, estábamos hablando recién, eso significa que tengo que alimentarme de granos integrales, o sea, si voy a comer carbohidratos que sean integrales, tengo que alimentarme de mucha legumbre, todo lo que sea verdura, todo lo que sea ensalada, aceite de oliva, aceitunas. Eso es más que nada la alimentación como saludable. Y es la misma alimentación que deberíamos tener todos para evitar las complicaciones metabólicas que se puede desarrollar al comer alimentos ultraprocesados en el fondo, que es como lo contrario a lo que estoy mencionando. Siempre mientras más casero, mientras la alimentación sea más en casa y hecha con los ingredientes que uno sabe lo que está cocinando, es mucho mejor que comprar algo en el supermercado, por ejemplo. Para redondear el tema anterior, aquí me pregunta Selma, ¿cuáles son los síntomas de esa descompensación de diabetes que nos va a traer o que nosotros reconozcamos, por ejemplo, si nos levantamos y nos mareamos? Por un ejemplo, no estoy diciendo que generalmente pasa, pero más o menos, ¿cuáles son las alertas? Sí, lo que mencionaba la Paulina recién, en el fondo la persona tiene mucha sed, está todo el rato buscando agua, se levanta en la noche porque tiene sed a tomar agua. Lo mismo va muchas veces al baño a orinar porque tiene poliuria, entonces cada cierto tiempo va al baño excesivamente también, y empiezan a bajar de peso sin una causa. La persona no está haciendo régimen y uno cada vez que la ve está bajando de peso. Esos son como los síntomas que hacen llevar a que estemos descompensados en el fondo. Y eso es cuando, por ejemplo, mi vecina se le cae, fue a comprar el pan y de vuelta ella y el pan están en el suelo. Es que primero hay que tomarle un hemoglucotés a la vecina, porque si se cayó por una baja de azúcar, lo que hay que hacer es regularle el tratamiento a esa persona. Claro. Porque significa que está está bajando mucho el azúcar. Que tenemos que bajarle la cantidad de insulina en el fondo, si es que usa insulina. Eso es lo que hay que ver. O sea, insistimos en que esto es como súper individual, porque no es lo mismo que se desmaye una vecina con diabetes que no usa insulina y que usa, por ejemplo, glibenclamida, porque ahí en el fondo es por el fármaco, y la glibenclamida dura por lo menos 48 horas, así que esa paciente hay que hospitalizarla, dejarle un suero de glucosa. Si una paciente se desmaya porque se le pasó un poco la dosis de insulina o porque ese día caminó más, en el fondo cada paciente tiene su propia historia y hay que revisarla. ¿Qué hago yo si la vecina se cayó? ¿Qué hago? Llamo al SAMU. Primero, claro, si tú piensas que es por falta de azúcar y andas con un hemoglucotés, se lo tomas al tiro y le pones azúcar en la boca, ¿cierto? Agua con azúcar idealmente. Pero si no tienes nada, no tengo un hemoglucotés a mano, lo primero que tengo que hacer es llamar a la ambulancia para saber que me ayude. Po. Y si sé que es diabética, le puedo dar azúcar por mientras. ¿Y puedo meterla en un auto y llevarme una urgencia? También. Sí, po. Resulta que la ambulancia se va a demorar menos Sí, de se va a 40 demorar. minutos. Sí. El que yo También la puede... sí. en medio de la calle, también Igual tratar de que reaccione primero. Por eso te Dale digo, algo líquido, si un tienes dulce, líquido algo con que- azúcar o azúcar a disposición, obviamente se lo das, Y pero de ahí si no tienes consultar nada, al SAPU. vas a tener que llevarla a un servicio de urgencia o llamar al SAPU. llamar al sapo es diferente. Estoy en Miraflores y la ambulancia puede estar acá en el Plique y no tengo nada arriba. Así que puedo tomar a la señora y ponerla en el auto. Sí, Y que Dios nos ampare, sí. No, pero le voy hablando todo el rato para que... para que reaccione, eso. Andemos siempre con azúcar en los bolsillos por si acaso. Agua con azúcar. Nosotros siempre recomendamos esos jugos como jugos Valle o Néctar Valle que tienen 10 gramos de hidrato de carbono o 15 gramos de hidrato de carbono, porque esos que dicen diet, ultra diet, super diet no tienen azúcar, tienen muy poquito, entonces no sirven. Pero también hay pastillas de glucosa que venden en la Fundación de Diabetes Juvenil, y si tengo Fruyelé, no sé, pues y en ese momento lo único que tengo, vas a tener que actuar con lo que tengas. Si la señora empieza así como a sudar y todo eso, sí, ¿qué hago ahí? Primero le tomamos, claro, es que primero uno dice ya está alta, pero primero tenemos que tomarle el hemoglucotés y saber qué alta, qué es lo que es alto. Segundo, tenemos que saber si está asociado a algún síntoma o no. Tercero, qué es lo que toma la paciente para su diabetes, porque si la paciente, no sé, tiene 300, pero ella tiene su insulina y en el fondo tiene insulina rápida, se lo puede corregir. Entonces, dar una recomendación así como sin conocer a un paciente es difícil.
Lo que sí, como dices tú, sí, obviamente si está desmayado, tiene diabetes y pienso que puede ser por una baja de azúcar, lo más rápido es aportarle azúcar y trasladarlo a algún lugar para que la compense. Doctora, acá tenemos una pregunta pendiente de la señora. Buenas tardes. Cuando el azúcar está alta, los síntomas, ¿qué síntomas, digamos, se siente? Porque la baja supuestamente empiezan a sentir frío. Hay algunos que se repiten. Por ejemplo, de altas y bajas puede haber cefalea, como dolor de cabeza, mareos. En los dos pueden haber. Claro, visión borrosa. También hay pacientes que dicen que cuando le sube demasiado ven borroso o un poco de mareo, ¿ya? Pero en general las bajas, por ejemplo, puede ser temblor, sudoración, se ponen pálidos, Confusión, irritabilidad. A veces hay pacientes que sí se ponen más irritables, ¿ya? Eso es como lo clásico. Esa es la baja. De las bajas. Las altas, en general, como decía la doctora Hernández, también se asocia harto el hecho de orinar harto, ¿ya? Hacer mucho pipí, mucha sed también. Y generalmente hay muchos pacientes también que refieren dolor de cabeza. Pues ya cuando es extremo, así como muy alto, sobre 300, 400, a veces también pueden haber náuseas, dolor de guatita, vómitos incluso, si es que ya lleva muchos días sin insulina, no se ha puesto la insulina porque no sé, no la pudo ir a buscar a la farmacia porque se le olvidó, porque no se la quiso poner, no sé. También puede agregarse náuseas, vómitos. Sí. Y ahí tenemos, disculpe que lo interrumpa. Sí. ¿Y qué diferencia hay entre la metformina 1000 y la de 800? ¿Qué diferencia hay en qué sentido? Que una tiene, lo que pasa es que una tiene 850, una tiene 850 y la tiene 1000. Lo que pasa es que en general los estudios que se hicieron para pacientes con diabetes en general ocupaban la dosis de 2 a 2,5 gramos al día, ya que era una cantidad al día. Y ¿qué pasó? Que buenamente los estudios los hacen con eso, pero cuando tú vienes un paciente, uno va a partir con la dosis mínima para ver cómo la tolera, porque un paciente puede que parta tomando 500, por ejemplo, y le caiga mal a la guatita, o parta con 850 y le caiga mal a la guatita, pero si lo tolera bien, uno probablemente le va a aumentar la dosis para llegar a lo que queremos, que es entre 2 y 2,5 gramos. La señora Nancy también estaba esperando, la había levantado la manito. Espere. Señora Nancy, aquí le va a dar una recomendación a la vecina. Una recomendación a la señora que habló, que tiene a la vecina que hace 9 meses que está con azúcar. Yo soy dirigente social del Consejo Local de Salud de Santa Julia y cuando nosotros veíamos alguna usuaria de nuestro sector o vecina que está con esos síntomas, yo digo, para eso está la atención primaria, hay que ir llevarla primero que todo al consultorio, al CECOP o al CEFAN, y acompañarla y hablar con el encargado del SOME, decir, esta señora está desmayándose, queremos que la vea el médico, todo, porque yo creo que primero es la atención primaria. Cuando usted preguntó cómo llegaba aquí, yo creo que como le respondieron, que de una interconsulta, cuando la persona yo creo que está tan grave, tendrían que mandarle la interconsulta del consultorio para que llegara acá al hospital a la atención secundaria. Entonces, yo creo que eso también, porque una diabetes así, yo me asusté, porque yo no soy diabética, pero sí he visto casos y inmediatamente nosotros, el consultorio, es el que tiene que responder primero, en la primera instancia. Sí, y lo otro es que recordemos que en el consultorio, o sea, la mayoría de los médicos cuando salimos de la universidad vamos al consultorio y somos los mismos que después hacemos una especialidad. Entonces, en el fondo, no he escuchado como comentarios de repente de los médicos del consultorio, pero somos nosotros, en el fondo, cuando recién salimos, que fuimos trabajamos en atención primaria o en la urgencia, qué sé yo, y la verdad es que en la universidad sí se nos enseña a tratar la diabetes mellitus tipo 2. Tuvimos todos clases, no sé, con la doctora Concha, la doctora Díaz, acá la doctora Novik, y fueron nuestros profesores y fueron los que nos enseñaron a tratar la diabetes mellitus tipo 2. Entonces, no piensen que el médico del consultorio no sabe de diabetes. Ellos saben de diabetes y además saben que hay otras plataformas, como por ejemplo la teleconsulta. ¿Teleconsulta es, doctora Concha? Telemedicina. Hospital digital, teleconsulta, donde ellos se pueden contactar con un especialista directamente si es que le quedara alguna duda, ¿ya? Entonces, no es que la persona tenga que venir con un diabetólogo así obligatoriamente para que lo vean, sino que en el fondo, como decía acá la dirigenta, el médico del consultorio está capacitado para tratar una diabetes mellitus tipo 2, sobre todo si no está con doble dosis de insulina, porque ya con doble dosis de insulina se vienen al hospital en general. ¿Ya? Vamos a invitar... Disculpe, eso está totalmente claro. La persona asiste a su consultorio, la está viendo cada
y vamos así, pues yo, aquí está la adherencia al medicamento, porque la persona que estaba con una mermostina en la mañana y una en la noche, pero el médico ya le había dicho que tenía que tomarse 2. Entonces recién ahora, hace 30 días que está tomándose 2. Entonces estamos hablando también de la adherencia. Sí, pues eso es súper importante. O sea, de hecho la mayoría de los pacientes que no se llegan a hospitalizar acá por problemas de su diabetes, yo diría que más del 50% cuando se les pregunta ¿qué pasó? Te dicen, ay, es que dejé el tratamiento. Y muchas veces no lo sabe la familia, muchas veces tienen problemas de salud mental, entonces también es importante que se vea de forma multidisciplinaria, que lo vean salud mental, que lo vea asistente social. Muchas veces requieren apoyo familiar estos pacientes, entonces no pensar solamente la culpa es de un medicamento, sino que evaluar el contexto individual de cada persona. Tenemos una pregunta por acá para que todos tengamos la oportunidad de hacer nuestras preguntas y me levantan la mano y yo me acerco con el micrófono. Te presentas y la pregunta, por favor. Hola, soy Estefanía. Quería agregar una acotación que usted recién dijo respecto a la hipoglicemia, dar agua azucarada, jugo azucarado, que no se puede dar en caso de que la persona no esté consciente. Cuando la persona no está consciente y tiene diabetes tipo 1, nosotros le dejamos siempre glucagón, que se pone... Exactamente. Pero eso es para los pacientes, por lo menos el GES se lo da al paciente que tiene diabetes tipo 1. Para estos casos, específicamente, cuando el paciente no esté consciente. Voy para allá. Si puede, lo otro que me faltó hablar de acá... La última pregunta y pasamos a la siguiente ronda. Su nombre y su pregunta. Hola, mi nombre es Jane. La consulta. Tanto la hipoglucemia como la hiperglucemia te puede producir un coma. Sí. ¿Diabético? Sí, se habla de coma popularmente en el fondo cuando tiene compromiso de conciencia y efectivamente, eso es verdad. Ya, Cualquiera de los dos puede suceder, o sea, si yo en el fondo mi glicemia baja tanto que ya no me llega nada de azúcar al cerebro, la persona se puede comprometer de conciencia, puede llegar a convulsionar, puede llegar a tener, sí, absolutamente, incluso puede llegar a morirse con una glicemia muy baja. Y al revés, si yo tengo una glicemia, no sé, en 600 o muy alta, también me puede provocar compromiso de conciencia y toda la cosa, sí. De hecho, antes se llamaba coma hiperosmolar cuando tenía la glicemia sobre 600. Ahora tiene otro nombre, pero en el fondo sí puede pasar. Ok, gracias. Mira, en general no es que las personas son súper diferentes. Hay personas que tienen, por ejemplo, síntomas, no sé, siempre estoy en 130, 140, pero si yo llego a tener 80, 70, empiezo a sentirme mal, aunque todavía no llegue al valor de menos de 70. Entonces, esa persona se puede sentir mal, puede empezar con sudoración, con palpitaciones, ¿ya? Y generalmente bajo 54 hay algunas personas que pueden perder el conocimiento, ¿ya? Pero también es relativo. De repente nos hemos encontrado con personas que tienen hemoglucotés de 33 y están así, no, me siento súper bien. Entonces, en el fondo no es como que todas las personas sean igual y hay un valor exacto en que va a perder la conciencia. Doctora Paulina, y si pudieran ahondar a lo mejor en el tema de la insulina. Lo último que iba a decir antes de terminar esto, que bueno, la diabetes gestacional, como les digo, la buscamos dirigidamente en las mujeres embarazadas, le tomamos la glicemia en ayuno el primer trimestre, en el segundo trimestre un PTGO y si es necesario el PTGO en el tercer trimestre, con la glicemia de ayuno. Y las otras diabetes, acá, para que sepan nomás como cultura general, existe diabetes que se produce por problemas en el páncreas, por ejemplo. Ya, o sea, una persona puede tener una pancreatitis y después de eso desarrollar una diabetes. O una persona que tiene problemas endocrinos como un síndrome de Cushing. O una persona que consume corticoides por una enfermedad también puede desarrollar diabetes. O una persona que tiene VIH. O sea, en el fondo saber que no todas las diabetes son iguales y muchas veces estamos frente a una persona que nos dice que tiene diabetes y asumimos que es la misma diabetes que tiene uno, pero no es así, ¿ya? Es para saber como más que nada por cultura general. Ya, de aquí, ¿cuántas personas tienen diabetes? Ya, ¿y que ocupen insulina? ¿No? ¿Sí? No ocupo insulina. Ya. Vamos a ver ahora muy esquemáticamente por qué es importante ser adherente al tratamiento con insulina, ¿ya? Porque hay distintos tipos de insulina
¿Y por qué es importante cuando uno jode o uno insiste en que ya la rápida hay que ponerla antes, siempre antes, porque si no, no tenemos el efecto que necesitamos, ¿ya? Habla tú nomás, Pauli, porque yo ya estoy... Ya, como les decía, hay varios tipos de insulina. En general, una persona que no tiene diabetes, ¿cierto? El páncreas normalmente funciona y produce insulina durante las 24 horas del día. O sea, durante el día, durante la noche, en mis periodos de ayuno, durante todo el día y toda la noche estoy liberando insulina a mi sangre, ¿ya? Y eso hace que mi cuerpo funcione, mis músculos, todas mis células necesitan insulina para poder funcionar. Y cuando como, por ejemplo, el desayuno, mi páncreas funciona se estimula, ¿cierto? Y libera mucha insulina a la sangre. ¿Ya? Lamentablemente no hay una insulina que haga esas dos cosas. Por lo tanto, en general en los pacientes, por ejemplo, que tienen diabetes tipo 1, necesitan ocupar dos insulinas distintas. Una que es la insulina basal, ¿cierto? Que se coloca generalmente una vez al día, y otra que es la insulina prandial o la ultra rápida, que es la que va a ayudar a metabolizar estos carbohidratos que estoy comiendo en el desayuno, en el almuerzo, en la once, qué sé yo, en todas las comidas, ¿ya? Cuando consumo carbohidratos. En la diabetes tipo 2, cuando el paciente ocupa insulina, generalmente, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, puede empezar con una insulina lenta, ¿cierto? Y después también agregarse una insulina rápida. ¿Ya? Entonces... ¿Ya? Entonces, esto representa los tiempos de acción de las distintas insulinas, ¿ya? Hay insulinas que son basal y que son estas de acá abajito, ¿ya? Que es la de Gludec, la glargina, qué sé yo, que son la Lantus, la Tresiba, la que la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 1 ocupan, ¿ya? Y esas, la gracia que tienen es que yo la administro solo una vez al día y tienen un efecto de acción de más de 24 horas. O al menos de 24 horas, ¿ya? Por eso se administra solo una vez al día. Esas generalmente vienen en lápiz. Claro, vienen en lápiz la mayoría de las veces, ¿ya? Y las otras son las rápidas, que estas son las que uno siempre insiste, que está la rápida y las ultra rápidas, que son las rojitas que están arriba. Y esas uno generalmente siempre insiste en que tienen que ir antes de la comida, ¿ya? Porque a pesar de que, por ejemplo, la ultra rápida, uno dice, es ultra rápida, o sea, yo la pongo y empieza a funcionar, no es instantánea, ¿ya? O sea, yo la pincho, la administro y al menos tengo que esperar unos 10-15 minutos para que empiece a funcionar, ¿ya? Porque esa es la idea, o sea, que cuando yo empiezo a comer, esa insulina ya esté dando vuelta y esté circulando en mi sangre, ¿ya? Porque acuérdense que no tengo insulina dando vuelta. Y el efecto es 3-4 horas, no más que eso. Por lo tanto, cuando como otra vez una comida con carbohidratos, tengo que volver a colocar mi insulina, ¿ya? Por eso son tantas veces en el día. De repente hay pacientes que dicen, pero que ¿cómo va a poner 3 veces o 4 veces en el día? Es así el tratamiento, porque si al final si hay una comida en que yo la como y no me pongo insulina, a la siguiente voy a estar altísimo, porque no tuve cómo ocupar esa glucosa que me comí, ¿ya? Entonces se va a acumular en la sangre, ¿ya? Entonces... Por eso siempre es importante que sepan bien las personas que ocupan insulina, o si en algún futuro les indican insulina, saber qué tipo de insulina están ocupando y además para saber los tiempos de acción. Por eso es importante saber el tiempo de acción, para saber en qué horario me la tengo que colocar para que haga el efecto correcto. Ya que fome pincharse y más encima que no tenga el efecto que necesito, me voy a pinchar por las puras. Esto que está contando la Paulina es súper importante para las personas que usan insulina. Mientras más educados estén en lo que dura su insulina, van a andar mejor. O sea, acá, mientras más información tengan, hay que estudiar en el fondo. Hay que estudiar la insulina, el tiempo de acción de la insulina, repasar, recordarlo, tenerlo escrito, y así la persona dice, ya, me la puse aquí va a ser el pic, entonces aquí en este momento yo debería comer. Y eso es muy, muy, muy importante, porque si no es como que estuvieran haciendo algo a ciegas. Acá en el fondo la educación de los pacientes es trascendental, y por eso es que nosotros insistimos tanto en tener enfermera educadora de diabetes, porque esa es su misión en el fondo y su función. Recordarles, repetirles, volver a explicar esto, porque si no lo manejo bien, cometo errores. He conocido
funcionado? Sí, pero no sé si realmente en mi mente. Mira, a veces uno podría corregir también post comida, ¿ya? Pero hay que pensar que, por ejemplo, en el caso tuyo que tienes que ocupas la ultra rápida, el pic de acción es entre 1 y 2 horas después que te la pones, ¿ya? Entonces, claro, la idea es, yo me pongo la ultra rápida y empiezo a comer, entonces mi glicemia empieza a subir y que la curva de la insulina sea al mismo tiempo que mi glicemia, ¿ya? Entonces, sí, que te falta todavía, ya lo hablamos. Entonces el tema es que la curva de la comida sea al mismo tiempo que la ultra rápida, ¿ya? Entonces, claro, a veces yo me puedo corregir después porque obviamente quedaste alta, no puedes estar alta eternamente y todo, sí, eventualmente, pero no es lo ideal. O sea, lo ideal es que, claro, que sea adecuada la dosis o el cálculo que haces previo a la comida para que tampoco te estés pinchando 8 veces al día. O sea, si tienes 4 comidas, imagínate pincharte antes y después, o sea, son 8 veces. Entonces la idea es que, claro, que la primera, como la pre-comida, ¿cierto?, sea como la efectiva y que las correcciones post sean las menos, creo yo, ¿no? Y ojo también que, por lo mismo, ¿cuánto tiempo dura la insulina? Porque también puede ser que tú, como dices, ya, me pongo el refuerzo ahora, pero si todavía no ha terminado de hacer efecto la insulina que ya tengo, eso se suma. Entonces, al sumarse, después puedo correr el riesgo de hacer una hipoglicemia. Y después de la hipoglicemia, voy a tomar azúcar, me va a subir de nuevo y empiezo de nuevo con el círculo vicioso. Entonces voy baja, alta. Entonces, por eso es tan importante tal vez un poco calmar, manejar la ansiedad en ese momento para después poder decir, mira, esto me pasa al equipo médico y el equipo médico te va a decir, ya, a lo mejor con 4 estamos mal, a lo mejor te vamos a subir a 5 o te vamos a dar el siguiente tip. Pero como te digo, es muy individualizado también. Y mientras más conozcas tu enfermedad, mejor te va a ir, más lo vas a entender. Y lo otro son los alimentos, porque hay alimentos que van a durar más tiempo en tu estómago y van a liberar azúcar mucho rato, ¿ya? Entonces, para eso también hay determinados tips, pero como te digo, eso es súper individualizado, hay que verlo contigo, el nutricionista y la enfermera. Porque además cada persona es diferente, o sea, si tú, no sé, te comes algo y después sales a correr o a andar en bicicleta, no es lo mismo que si te comes algo y te acuestas a dormir, ¿cierto? Por eso. Y cuando lo pincha la esposa dice que le da frío. Y la otra es a qué hora tiene que comer su última comida. Ya, es que volvemos a lo mismo, porque hay que saber qué insulina se pone el vecino, a qué hora se la pone. Lo de frío yo no lo he escuchado, no sé si la doctora Concha alguna vez ha escuchado que alguien le dé frío con la insulina. Ese dato no lo tengo. O sea, eso es una valor agregado, caballero, para que le hagan más cariño. Eso debe ser. Ya, entonces, ya, al menos eso yo le dije también, pero la cuestión esa era para confirmar. Y lo de la comida. Lo de la última comida yo pienso que, a ver, por eso te digo. Pues ya, yo ya tengo 63, también me gustaría saber que por la enfermedad que tengo que es el lupus, también puedo tener una diabetes, por el sistema inmunológico. Por los corticoides también. Claro, y ¿a qué hora debería ser mi última comida? O la comida de estas 3 señoras que están. Ya, miren, en el fondo, lo primero es entender que la noche está hecha para dormir, ¿ya? La noche no está hecha para comer. Por lo tanto, lo habitual y lo normal es que uno al menos tenga 12 horas de no comer, ¿ya? Si yo no tengo diabetes, me refiero a una persona general. Ahora, si una persona tiene diabetes y se está inyectando una insulina en la noche, hay que saber qué insulina se está inyectando, a qué hora se la está poniendo y saber esta curva. Así la persona igual va a saber cuándo le podría hacer un pic esta insulina. Por ejemplo, hay pacientes que tienen diabetes tipo 2, que usan insulina NPH, y esa NPH se la ponen a las 11 de la noche y el pic es a las 3 de la mañana. Entonces, si a las 3 de la mañana está haciendo una baja de azúcar, lo que yo tengo que hacer no es indicarle que coma a las 3 de la mañana, es bajarle la cantidad de insulina que se está poniendo a las 11 de la noche. ¿Ya? Tenemos una nueva pregunta, su nombre y su pregunta. Cristian, y no tengo diabetes, afortunadamente, pero sí atiendo a una persona, como ustedes saben, con diabetes. Y mi consulta es lo siguiente: ¿cuánto sería el tiempo ideal entre colocar la insulina y comer? ¿Media hora, una hora? Es que ahí depende. Si es ultra rápida, que es el caso de...
ultra rápido. De su Sí, señora. si es ultra rápida, en general son 10-15 minutos 10-15 antes de minutos. la comida. Ya. Sí. Es que en el gráfico me parecía que son horas la columna. Sí, son horas que igual esto es un gráfico, o sea, no un es que dibujito. esté así hecho A escala real. con minutos, es un aproximado, pero en general de la ultra rápida empieza su efecto, su acción entre los 10-15 minutos desde que yo la administro. Y ahí la idea es que ahí coma. O sea, si tú ingieres alimentos y después te colocan la insulina, el efecto se anula. No se anula, Pero es menor. pero es menor, claro. Voy a tener más alta mi glicemia post comida y después podría, como la insulina quedó más atrás, podría hacer después una baja si es que se juntó con la otra dosis de la Y otra acuérdate que comida. después que haga una baja, va a comer o va a tomar agua con azúcar y le va a subir y de ahí no voy a saber. Y así volvemos al círculo que les explico. Entonces, por eso es tan importante esta parte de respetar los tiempos y saber cuándo funciona y cómo funciona la insulina. Perdón, yo sé que esto es multifactorial, pero ¿por qué en el día cambia tanto el valor de glicemia? Por ejemplo, habitualmente yo llevo unos 5 años más o menos acompañando a mi señora que tiene diabetes, nunca había tenido, la desarrolló cuando perdió 13 kilos, que es como un 12% de su peso. Y resulta que ella, por ejemplo, en la mañana normalmente tiene un valor que es moda 150, 200, al mediodía sube y en la noche sube también bastante. Es que, claro, como dices tú, es multifactorial, porque depende de la alimentación que esté recibiendo, de si se está poniendo la insulina a la hora que corresponde, en el lugar que corresponde, si hago los cambios de sitio de punción. Depende también de si la persona se mueve o no se mueve. Si yo camino, hago deporte, obviamente la glicemia anda mejor que si yo no me muevo. Depende si la comida que yo consumo tiene grasa o no tiene grasa. Y que, por ejemplo, si como, no sé, un pan amasado con mermelada, lo más probable es que le suba mucho. Si como colaciones o no como colaciones. O sea, de verdad que es literalmente multifactorial. O sea, la persona se tiene que revisar todos los factores y por eso es que usamos un equipo multidisciplinario, porque incluso la psicóloga, incluso las cosas de estrés me ocasionan estos cambios de glucosa. Entonces es muy importante que sea evaluado por la enfermera y educado por enfermera, por el médico tratante, el nutricionista, la psicóloga y todos ahí hasta que van descubriendo en el fondo dónde está el problema que hace que me suba tanto la glicemia en tal horario con tal comida, ¿ya? Muchas veces uno dice ya, pero la persona dice ya, pero yo no quiero que me suba tanto, pero no estoy dispuesto ni a subirme más la insulina, ni a dejar de comerme el pan amasado con mermelada. Entonces, en el fondo ahí es muy difícil. Entonces, hay que también transar un poco en las decisiones si queremos lograr buenos resultados. Podemos seguir y después luego una pregunta para que la doctora y Paulina, la enfermera, puedan continuar con el siguiente tema para que podamos en el fondo abordar todas las aristas que estaban preparadas. ¿Les parece? Ya, con respecto a la administración de la insulina, hay varios tips que son importantes, independiente de que si son pacientes con diabetes tipo 1 tipo 2, ¿ya? Y que en general yo les pregunto siempre y los cateteo harto cuando vienen a control con nosotros, ¿ya? Primero, me equivoqué. Ahí sí. El cambio de las agujas y las jeringas, ¿ya? Nosotros entregamos insumos para que los pacientes puedan cambiar sus jeringas y sus agujas cada vez que se pinchan. Entonces, me da risa porque cuando les hacemos el control, yo le digo, ¿cambia su jeringa? Sí, cada vez que me pincho, y después pasan al lado de la Claudia y dicen, no voy a llevar jeringas porque tengo muchas en mi casa, ¿ya? Y eso ocurre muy frecuente, ¿ya? Y no debería, porque en general, si nosotros entregamos la cantidad que se necesita para los 2 o 3 meses que el paciente lleva insumo, entonces sí se entiende que de repente algún familiar le regaló, qué sé yo, pero no debería ser lo habitual, ¿ya? Entonces por eso es importante. ¿Por qué? Porque después les voy a mostrar unas imágenes, pero ¿por qué es importante? Porque obviamente la aguja con cada punción se va dañando, ya se va como abriendo. Entonces si yo no la cambio, el tejido se daña más rápido y eso es como un círculo vicioso. O sea, no cambio la aguja, el tejido se daña, no absorbo la insulina, entonces me pincho, pero no tengo el efecto que necesito, ¿ya? ¿Qué más? Rotar los sitios de punción.
hay un estudio que es un poquito antiguo, que yo siempre lo nombro, pero como de hace 10 años más o menos, pero hicieron un estudio como en 40 países, como miles de pacientes, en que hicieron una evaluación con médicos, enfermeros, nutricionistas, todo el equipo multidisciplinario, y buscando lipodistrofia. Y del 100% de pacientes, no sé, el 40% presentaba signos de lipodistrofia, y de estos, la mayoría decía que por comodidad o porque estaban acostumbrados a pinchar en la misma zona siempre, se ponían igual la insulina ahí, a pesar de que sabían que eso era malo para su tratamiento, ¿ya? Entonces, esto influye totalmente en los resultados, porque si yo tengo, es como la esponja de la loza, le digo yo a los pacientes. O sea, una esponja, ya yo la saco, la primera semana absorbe súper bien, a las 2 semanas quizás también, pero ya al mes no lava, no absorbe el detergente, no hace nada, ¿ya? Con el tejido subcutáneo pasa lo mismo. Entonces, si yo pincho, ese tejido después no absorbe la insulina, por lo tanto, me pincho ahí, pero no voy a tener el efecto que necesito y mis glicemias van a estar altas igual. Entonces llegan los pacientes a control y dicen, es que me estoy poniendo la insulina, pero a pesar de eso igual tengo las glicemias altas, como lo que me dijo el nutricionista o la alimentación que corresponde, y no tengo buenos resultados, ¿ya? Y esta es una de las principales causas de por qué los pacientes tienen un mal control o una hemoglobina glicosilada súper alta, ¿ya? Otra cosa importante también es eliminar las burbujas. Siempre si ocupo lápiz, obviamente no tengo que tener burbujas en el lápiz, y si ocupo jeringa, sacar muy lentito la dosis, idealmente para que la jeringa no se llene de burbujas ni nada, porque obviamente estoy administrando aire en vez de insulina, ¿ya? Evitar las zonas con lipodistrofia, que era lo que les decía. En general la lipodistrofia podría ser que el tejido aumenta de volumen, ¿cierto? O sea, tengo una zona en que tengo más gordito. Como un cototo, dicen los pacientes. Como un cototo, dicen los pacientes, en que yo toco y podría sentir como durezas, así como unas pelotitas. Eso es tejido atrofiado, ¿ya? Y esa zona no se debería pinchar al menos 6 meses hasta que eso se desaparezca. Y otra opción es que se atrofie el tejido, o sea, que se hunda, ¿ya? O sea, que yo veo la guatita y tiene como una hendidura. Eso también es tejido atrofiado y tampoco me sirve. Y otra cosa importante es que también puede ser que yo toco el tejido, ¿cierto? Hago al examen físico, se revisa el tejido y está sano. O sea, uno lo ve y está sano porque está blando, no tengo aumento de volumen, pero tengo cambio de coloración, ¿ya? O sea, yo miro con respecto al resto de la piel y está, por ejemplo, muy blanco o más oscuro, que como una especie de mancha, ¿ya? Eso también es un signo de lipodistrofia. Entonces eso significa que esa zona no puedo pincharla, ¿ya? Y otra cosa importante también es la zona donde vamos a administrar la insulina, limpiarla solamente con un algodón con agua. No necesito nada muy sofisticado de alcohol o sachet de alcohol, no. Solamente algodón con agua para que no se inactive la insulina, ¿ya? Ya, y acá está lo otro importantísimo también, que también nosotros somos como bien catetes en eso, que es tener zonas específicas para cada insulina, ¿ya? Está comprobado que los sitios de abdomen y brazos absorben más rápido, por lo tanto uno sugiere a los pacientes que las ultra rápidas y las rápidas las administren en esa zona, ¿ya? Y el abdomen no es solamente alrededor del ombligo, es todo el abdomen, hacia atrás, o sea, donde yo pueda hacer rollito y pinchar y girarme hacia atrás, se puede pinchar, ¿ya? Si tengo algún familiar que me pueda ayudar y pinchar la zona de acá atrás, también se puede, ¿ya? No es solamente alrededor del ombligo. La mayoría de los pacientes vienen y por costumbre, como les decía, se pinchan alrededor del ombligo, ¿ya? Pero se puede pinchar todo el costado hacia atrás, ¿ya? Y los brazos también. Y en la zona de abajo dejamos las lentas, ¿ya? Porque este tejido absorbe más lento. Y en general, como las lentas las pongo 1 o 2 veces al día, entonces tampoco son tantos pinchazos en las piernas. La mayoría de las veces igual uno entiende que da nervio. Pinchar las piernas es como más difícil que pinchar la guatita o los brazos de repente, ¿ya? Pero, entonces sí tenemos zonas para las lentas y zonas para las rápidas, ¿ya? Hay lentas, especialmente la tresiva, por ejemplo, la tuyeo, que actúan como depósito. Eso significa que la insulina yo la pincho y queda ahí 2 días, 3 días. Entonces, si después yo pincho ahí ultra rápida, no voy a tener el efecto que necesito de 3, 4 horas de ultra rápida,
¿ya? Por eso tenemos que dividir las zonas del cuerpo para las distintas insulinas. Y las piernas es la parte de afuera, como donde va la costura del pantalón, ¿ya? La parte del medio del muslo, ahí. No por dentro, porque por dentro tengo músculo. Por afuera tengo tejido subcutáneo, ¿ya? Entonces, tengo que pinchar aquí afuera, donde tengo más grasita, no donde está el músculo, ¿ya? ¿Estamos claritos ahí? Excelente. Ya, aquí hay unas fotitos. Entonces, ¿cómo se hace el pliegue para que sea correcto y para que mi insulina quede en el tejido subcutáneo? La insulina tiene que quedar en el tejido subcutáneo, que es como la grasita que uno le dice, ¿ya? No en el músculo, porque el músculo está más irrigado, por lo tanto va a absorber más rápido, no me va a durar lo que corresponde la insulina, me va a durar menos, ¿ya? Entonces, para tener el efecto correcto, solo se hace con estos dos dedos, ¿ya? No con la mano completa. Si yo agarro, como aparece en la foto ahí, con la mano completa, agarro músculo también, entonces tengo el riesgo de que quede más profunda la insulina, ¿ya? Y esta es la clásica foto de la aguja, ¿ya? Esta es la aguja nueva. Después que la usé la primera vez, miren, ya tiene como roces, como cortes, 2 veces, miren la punta. Obviamente esto es microscópico, o sea, esto yo si lo miro así al ojo no se ve, ¿ya? Y miren esa usada 6 veces. Una vez una persona me dijo que ocupaba el lápiz completo con una sola aguja. O sea, como un mes pinchándose solo con una aguja. No, se me ocurre cómo podría haber estado esa aguja. ¿Cómo le tenía el dolor? ¿Cómo tenía el tejido? ¿Ya? Ella no tenía dolor. Claro, eso es lo otro, que hay pacientes que dicen, no, es que me pincho aquí porque aquí no me duele. Y esa es mala señal, porque que no duela quiere decir que ya tengo como atrofiadas las terminaciones nerviosas también. Entonces, si ya, obviamente es sentir la molestia del pinchazo y todo, pero si ya llega un minuto en que hay una zona en que no siento, es porque ahí tengo que poner ojo y decir, ya, vamos a cambiar mejor la zona. Sería importante cambiarla, ¿ya? Y esto es lo que les explicaban antes. Acá ven que está como hundido el tejido, ¿ya? Eso también puede ser una atrofia del tejido por las punciones de la insulina, ¿ya? Así es que para que se fijen, puede haber, o como acá arriba que está como más clara la piel, está como más, hay como manchitas blancas, esos cambios de color, a veces uno palpa y se siente blandito y se siente como que estuviera muy sano el tejido, pero si tengo estos cambios de coloración, también eso significa que puede haber una atrofia del tejido. ¿Ya? Y esta es como la clásica que uno ve y todo está acá, ahí abajo y ahí. Todo esto es una lipodistrofia, pues, o sea, el tejido está totalmente inflamado, ese tejido ya no absorbe, no saco nada con seguir pinchándome ahí porque no voy a tener efecto de insulina, entonces, y además se ve mal, pues, se ve mal porque están como esos cototitos ahí. Entonces, para evitar llegar a esto, cambio de agujas, de jeringas cada vez que se pinchan, rotar los sitios de punción y tener sitios específicos para cada tipo de insulina. ¿Ya? Ya. ¿Control de glicemia? Bueno, muchas por allá. ¿Hay una pregunta? En general pasa cuando cambias la aguja, como que va entrando igual un poquito de aire en el lápiz. Entonces por eso siempre hay que revisarlo y hay que ir poniendo... Se saca, tú le pones la aguja y le pones un clic que es una unidad. Entonces pones la aguja hacia arriba como para que la burbuja suba y ahí lo vas apretando hasta que sale la burbuja. Sí. Bueno, respecto al control de la glicemia, este es un tema como sumamente importante. Lo primero es hablar que no todas las personas que tienen diabetes necesitan estarse pinchando 3-4 veces al día, ¿ya? Eso no es una obligación, sino que la idea es que podamos ver la tendencia de un paciente que tiene, por ejemplo, diabetes tipo 2, está con un tratamiento en
oral, en el fondo no está usando insulina, ese paciente en general con los exámenes de sangre que le vamos a pedir, que es la glicemia de ayuna, la hemoglobina glicosilada, vamos a saber cómo está su control. Pero generalmente se les educa y se les explica que es una máquina de hemoglucotest que deben conocerla, están atrás mío. Estas maquinitas funcionan con una cinta, la persona se pincha su dedito y le va a salir un valor. Ese valor, primero que todo, no es un valor 100% exacto, ¿ya? Es un valor capilar, pero probablemente si yo le tomo un examen de glicemia venosa, no me va a salir exactamente igual a ese. Y además, esto se los recalco porque son las preguntas que no siempre nos hacen, además si me lo tomo con distintos hemoglucotest, claro, probablemente puede que haya variaciones, porque esto es real, o sea, no hay nada que sea así como 100% exacto, la mayoría tiene algunos tipos de variación, ¿ya? Pero en general las variaciones no son altas, sino que es un porcentaje pequeño. Esto es como lo clásico y como les digo, una persona que no usa insulina probablemente se va a pinchar una vez al día o día por medio, pero una persona que está con insulina ya le empezamos a pedir más controles para poder optimizar su tratamiento, porque en el fondo mientras el paciente más sepa cómo está su glucosa, los médicos podemos saber cómo corregirle y cómo adecuarle el tratamiento, ¿ya? Ahora, la persona que tiene diabetes tipo 1, esa persona nosotros sí o sí necesitamos al menos que se controle precomidas y ojalá también saber cómo andamos post-comidas. Entonces, para ellos lo ideal ya no es en el fondo tomarse tanto hemoglucotest, sino ojalá pudieran usar un monitoreo continuo. Eso es lo que nos encantaría en el fondo como tratantes, porque es más cómodo y nosotros ya no vamos a ver una foto, sino que vamos a ver un video en 3D de cómo está su azúcar durante el día. Así que si bien hay que confirmar una baja de azúcar con los hemoglucotest, en realidad a nosotros nos ha cambiado un poco la vida con esto de los monitoreos continuos de glucosa, que no sé si lo conocen los que están acá, las personas que tienen diabetes tipo 1 y están acá. Sí. Sí, lo otro es que, bueno, en el mercado actualmente existen varios tipos de glucómetros, uno va a la farmacia o qué sé yo, y hay muchas marcas, modelos y todo. Lo que es bueno es que la mayoría de los glucómetros o el monitoreo, como dice la doctora también, cuentan actualmente con plataformas, ¿ya? Eso significa que, por ejemplo, el que nosotros tenemos ahora, que es el de Accu-Check, yo puedo bajar una aplicación en el celular, entonces se vincula con el glucómetro, entonces yo me voy controlando y eso se va traspasando a la aplicación. Entonces cuando uno lo puede ver, cuando viene a control, por ejemplo, pueden ver los registros, nosotros podemos ver los registros en la aplicación del celular. Entonces es mucho más fácil porque hace estadísticas, muestra los horarios en que realmente el paciente se controló, cuánto tiempo estuvo alto, cuánto tiempo estuvo bajo, y eso, como dice la doctora, ayuda a ser más preciso en el ajuste del tratamiento, ¿ya? Y si el paciente usa sensor, nosotros igual les pedimos que anoten cuándo se pusieron la insulina, cuánta cantidad se pusieron de insulina y qué comieron, para poder evaluar en el fondo ese monitoreo de una forma óptima, o sea, sacarle el jugo al sensor. Ya, básicamente el monitoreo es un dispositivo que se instala generalmente en el brazo, ¿ya? Y que lo que hace es que queda un filamento, como un pelito colocado adentro del tejido, o sea, de la piel, ¿ya? Y esto queda pegado. La mayoría de los sensores que hay actualmente duran 14 días, entonces dura 14 días pegado ahí eso en el brazo. Y lo que hace es que mide la glucosa que ya salió de mis vasos sanguíneos y que está como entre medio de las células, ¿ya? Como en el líquido, dando vueltas. Entonces, como dice el doctor, es como un video. Cuando yo controlo hemogluco es como en ese momento la glicemia que tengo, pero no sé cómo estuve para atrás ni cómo voy a estar para adelante. En cambio, el sensor me va marcando la glicemia de las 24 horas del día. Hay algunos ahora actuales que son en tiempo real, entonces yo abro la aplicación y me dice qué glicemia me está marcando el sensor. Puedo configurar alertas, que me avise si está muy alto, estoy muy bajo, ¿ya? Y toda esa información obviamente es mucho más precisa para poder ajustar la alimentación, el tratamiento farmacológico, etc. ¿Ya? Y como les decía, hay plataformas que nos ayudan a evaluar esto, ¿ya? Entonces, cuando el paciente viene, nosotros revisamos estos gráficos y con esto hacemos la educación del paciente o del médico, en este caso, el ajuste del tratamiento, ¿cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos un paciente que tiene como 59% del tiempo en rango. Eso significa que
nosotros lo que aspiramos es que el paciente tenga la mayor parte del tiempo dentro de rango, o sea, entre 70 y 180. Ese es el rango objetivo, ¿ya? Y, Ojalá por ejemplo, más del 70%. Ojalá más del 70% del tiempo en rango. ¿Ya? Entonces acá vemos las altas, vemos las bajas, una hemoglobina glicosilada estimada, obviamente, porque no es lo mismo que la venosa cuando uno se toma en el laboratorio. Pero muchas veces nos sale bastante parecido, sí. Bastante parecido, ¿ya? Y también tenemos esto. Y hay una cosa más atrás, vuelve atrás un segundo. Esto que sale aquí como escondidito, que dice variabilidad de la glucosa, 46%. La variabilidad nos habla en el fondo de la diferencia entre las bajas y las altas, ¿cierto? Constantemente. Y mientras menos variabilidad tenga, menos complicaciones tengo a futuro. Por eso es que buscamos que ojalá la curva sea lo más plana posible. Claro. Hay pacientes que muchas veces se preocupan o se estresan porque dicen, no, es que tengo una hemoglobina glicosilada o dicen, estoy súper bien porque tengo una hemoglobina de 7. Perfecto. Está súper bien porque una hemoglobina de 7 es dentro de lo esperado, ¿ya? Pero puede ser que tenga una hemoglobina de 7, pero como acá aparece ahí una variabilidad de 46%. Eso es muy alto, ¿ya? Entonces, en general, uno siempre es importante como correlacionar la hemoglobina glicosilada con mis registros de glicemia. Porque si yo tengo alta variabilidad, o sea, estoy en 300 y después bajo a 50 y después vuelvo a subir a 300, el promedio, que es mi hemoglobina glicosilada, me va a dar súper bueno. Pero mi variabilidad es alta, entonces me va a dañar mis órganos igual. O sea, igual voy a tener el daño renal, igual voy a tener el daño en los ojitos, en los vasos sanguíneos periféricos, porque cambia muy rápido mi glicemia durante el día y la noche. Y lo otro que es importante, que acá igual está como recalcado, es que entonces queremos tener una variabilidad baja, queremos tener una hemoglobina glicosilada buena, pero todo eso con muy poquitas hipoglicemias, ¿ya? Porque las hipoglicemias tienen mucho riesgo, por lo tanto nosotros es muy importante que nuestro paciente tenga una cantidad muy baja de hipoglicemia, ¿ya? Y como pueden ver acá, este es un registro diario y esto es lo que nos sentamos a analizar en general con el paciente, lo tenemos enfrente y le vamos preguntando en el fondo. Por ejemplo, no sé, se ven en el primer gráfico de arriba, ¿cierto? Se ven que hay unas bajas en la noche, entonces en el fondo uno le pregunta al paciente si tuvo algún síntoma, si no tuvo síntoma, cuánta insulina se puso, a qué hora comió la noche anterior, porque si ustedes se fijan, el paciente ahí va a despertar, por ejemplo, en 107 o en 90, y la persona puede decir, estuve súper bien, en realidad estuve todo perfecto, pero tuvo una hipoglicemia en la noche y a lo mejor pasó inadvertida. Entonces, estas cosas son las que lo que nos da como plus, en el fondo, tener un monitoreo continuo. Por eso les decía que era como un video, porque podemos ver todo el día lo que estuvo sucediendo. Lo que es muy distinto a solo ver un pinchazo en el día. Un hemoglucotest y decir, ya, este paciente, no sé, justo lo veo acá y digo, mira, tiene 238, está pésimo, está súper mal, está muy alta esta azúcar. Pero si la persona revisa el video completo puede decir, no, mira, en realidad hay momentos en que hace baja, a lo mejor tengo que disminuirle la insulina, educarlo bien con la alimentación, y ahí nos va a cambiar esto y se nos va a poner una curva más plana, con menos variabilidad y que nos va a ayudar en el fondo a una paciente que esté más compensado. Una última, a lo mejor, ronda de preguntas breves. Paulina, Daniela, ¿les parece? ¿Quedó alguna duda? Voy a tomar más agua entonces. La señora estaba esperando. Espera. Mira, yo a principio de año me hice una operación bariátrica, un bypass gástrico, ¿ya? Y sucede que por circunstancias X, a mí no se me informó que tenía que suspender el consumo de los remedios para la diabetes, ¿ya? Y eso hizo que empezara con estas sensaciones extrañas, que incluso de repente me quedaba como dormida, parada, o me desmayaba, no sé realmente lo que me pasaba, pero con consecuencias más o menos, o sea, una vez me desperté cuando ya iba cayendo, para mí era sueño. Y para combatir eso, como yo no había tenido la consulta, ni dejaron, fue porque el médico o la doctora que tenía que ver, informarme eso, salió de vacaciones, pero nadie la reemplazó. Por lo tanto, yo no pasé por esa etapa. Y
lo que empecé a hacer yo fue consumir algo dulce. Cuando ya me empezaba a sentir así, que empezaba a transpirar helado, o que me sentía así como tiritona, o que no podía mantener el equilibrio, empecé a comer cosas dulces, uva principalmente, ¿ya? Y de ahí pasé al opuesto, o sea, después ya me comía uva permanentemente. Yo lo que quiero saber en concreto es si, habiendo pasado por eso, sirve partir como desde el inicio, después de la operación, o sea, regular partir con la jalea cada 2 horas y solamente eso, papilla. ¿Eso te sirve, podría servir para mejorar, o sea, de alguna manera arreglar ahora este problema? ¿Que ahora está con glicemias altas? No. ¿No? No la tengo alta, pero no bajo de peso. He bajado talla, pero no bajo de peso. Entonces, de alguna manera, tiene que empezar a funcionar esta cosa. La verdad es que yo no soy experta en cirugía bariátrica. Nosotros acá en el hospital no tenemos cirugía bariátrica, además. No sé si la doctora Concha a lo mejor le puede dar algún dato a la paciente, pero como le digo, yo no. Lo que pasa es que tiene que regular bien la cantidad de alimentos que usted consume y la actividad física que realiza. Porque para bajar de peso lo que tiene que hacer es comer menos, pero a su vez gastar más, en una proporción. Entonces lo que tiene que adecuar su actividad física con la alimentación. De hecho, compite con la razón. Por eso, pero es distinta, por eso. En su caso hay que adecuarle la alimentación. Mientras está en competencia, está nadando el resto de los días. ¿Ya? Porque eso le produce mucha variabilidad, que es lo que habló la doctora, y eso es peligroso para usted. ¿Ya? Lo que pasa es que cuando lo operaron, bajó de peso y le disminuyó la resistencia a la insulina. Y por eso los fármacos que usted estaba usando antes de operarse era lo que usted necesitaba, pero al disminuir todo eso, necesitaban bajarle las dosis de los. Entonces lo que tiene que hacer ahora, como usted dijo, partir de cero de nuevo con sus gelatinas, sus horarios, y con un buen nutricionista. Usted diciéndole a qué hora come, a qué hora hace su ejercicio, a qué hora nada, se le puede ir regulando esto y va a poder lograr bajarlo. Y otra cosa que me pasó es que también, claro, que empieza a bajar de talla, pero no bajaba nada de peso. Se lo produjo producto de la misma operación, la bariátrica, se produjo una obstrucción intestinal. Porque eso aparte, entonces, yo no sé, eso no eso va por otro lado. Es que más que bajar de peso, lo que hay que bajar es la cantidad de grasa. Eso es lo más importante. Y aumentar el músculo. Tiene que bajar la grasa y aumentar el músculo. O sea, con un buen nutri va a quedar súper. Claro, en el fondo la recomendación que, en el fondo tomando lo que estaba explicando la doctora, la recomendación para todas las personas que en algún momento desean tener un peso adecuado, ojalá lograr el peso adecuado para ella, en el fondo, más que un valor. Ese es lo que decía la doctora, en el fondo alimentarse bien y hacer una buena actividad física, siempre individualizada, o sea, revisando cuáles son tus posibilidades, de acuerdo a tu gasto energético, de acuerdo a lo que tú comes, en el fondo adaptarse. Muchas veces la pregunta que tú hiciste nos llega de otros lados, y porque en el fondo la gente se opera pensando que, me operé, listo, voy a bajar 50 kilos, no voy a tener ninguna enfermedad más y voy a estar maravilloso. Pero en la práctica, si yo no cambio mi estilo de vida, mi alimentación, mi dormir bien, bajar mi nivel de estrés, estar cerca de personas que me quieren, alimentarme saludable, hacer actividad física y moverme, no importa qué haga yo para bajar de peso, lo más probable es que vuelva a recuperarlo. Entonces, la verdad es que tengo que intentar revertir todas estas cosas para poder mejorar el peso. Ahora, como te digo yo, también existe un concepto que se llama dumping, que ocurre en el fondo en la gente que tiene cirugía bariátrica, que cuando come azúcares refinados en general hacen después sienten como una hipoglicemia, ¿cierto? Entonces, por eso se requiere que cuando una persona se haga cirugía bariátrica siga controles con nutriólogo, pero de la manito, para que vaya revisando todo lo que comes. Uses, en vez de alimentarte con azúcar refinado, sean cosas integrales, fraccionadas, y siempre todo esto también acompañado de una psicóloga, porque es difícil
uno se opera, pero el hambre queda igual. Y es difícil en el fondo poder corregir eso. Entonces, por eso estos equipos de cirugía bariátrica en general van con nutriólogo, nutricionista, la psicóloga, la enfermera, reponerse las vitaminas que me faltan, generalmente vitamina B12 y todo eso, el pelo que se cae. Entonces, como dices tú, entonces básicamente no es la cirugía, sino que en el fondo todo lo otro. Hay personas que no se hacen la cirugía, pero sí hacen todo lo otro y logran bajar de peso y logran mejorar su estado físico y logran mejorar la cantidad de músculo y disminuir la cantidad de grasa y en el fondo revertir las enfermedades como pueden ser la diabetes, el hígado graso, la hipertensión, etc. Así que eso, como te digo, yo no soy experta en cirugía bariátrica, es lo que te puedo decir como en general. ¿Una pregunta por acá? ¿Cuánto se demora, o sea, cuánto es el efecto las pastillas de la metformina? ¿Cuánto se demora en el cuerpo para que haga efecto? Es que depende, porque hay metforminas que tienen larga duración, que no son XR, y que se van liberando de a poquitito y por lo tanto puede durar 12, 24 horas. Por ejemplo, hay personas que toman 2 metforminas 1000 una mañana y una en la noche, y otro toma de 850 solamente una. Es que, por eso digo, el tratamiento de verdad es muy individualizado, te lo prometo que es por eso, porque hay personas que toleran una sola metformina y si se toman 2, les da una diarrea que no pueden ir a trabajar. Entonces esa paciente la vamos a mantener con 850 o con 500 y probablemente le vamos a dar una de larga duración para que dure lo que corresponde. Pero hay otra persona que puede tomarse 850, una al desayuno, una al almuerzo y una a las 11 y le dura 6 o 8 horas y no le pasa nada. No le da diarrea, se siente bien y anda súper bien en la dosis que corresponde. Entonces, es muy individual el tratamiento. La verdad es que esto de darle la receta a la vecina nos ocasiona más problemas que soluciones. Una última pregunta por este lado para ir cerrando. Quería decir otra cosa más para todos nosotros. Quiero decir otra cosa. Igual que está ¿cómo se llama? El líder negativo, ese que te dice, es la metformina la que te está haciendo mal. Esa te tiene flaca. Sí, pues nosotros somos las que tenemos que luchar contra el líder negativo, como dice ella, porque los pacientes, no, es que mejor usted me la dio, pero no me la voy a tomar porque mi vecino me dijo que... Y uno dice, chuta, de verdad que estudié 10 años medicina. Entonces, y la verdad, nosotros siempre decimos, nosotros estudiamos para poder ayudar. Porque en realidad, para poder perjudicar a alguien, uno no necesita estudiar tanto, estar toda la noche estudiando y pagar una universidad tan cara, ¿cierto? No. Entonces, todo el esfuerzo que hay detrás es para poder ayudarlos un poquito que sea. Entonces, igual, en el fondo, para nosotros nos ayuda mucho la relación médico-paciente, que nos tengan confianza y que se den cuenta que no le vamos a dar un medicamento para perjudicarlo. Y que si el medicamento que les dimos les cae mal, con la misma confianza, decir, doctora, su medicamento me cayó mal, ¿me lo puede cambiar por otro? Consulta, pero un poquito. Una consulta. ¿Cuál es la diferencia entre la metformina y por ejemplo, el Galbusmet? Yo tomo Galbusmet, que tiene dos componentes. Claro. Lo que pasa es que ¿qué? Coincidieron en la pregunta. Ya, lo que pasa es que existen diferentes medicamentos para la diabetes, eso es lo primero, ¿ya? De diferentes familias y que tienen diferentes acciones, ¿ya? ¿Qué es lo que queremos lograr con cada uno de esos medicamentos? Es, en el fondo, no atacar solo un mecanismo, sino varios para que disminuya la glucosa. El Galbusmet tiene un compuesto, pero también tiene la metformina, ¿ya? Y tiene otro medicamento que actúa de otra forma para lograr también bajarte el azúcar. Es más completo en el fondo tomar un Galbusmet que una metformina. Ahora, también existen otros medicamentos que es algo que no mencionamos y yo creo que esto es para cerrar, es súper importante. Saber que la diabetes no solo es azúcar. O sea, yo en el fondo digo, quiero que mi paciente esté súper bien, entonces me voy a preocupar de su azúcar. Eso no me sirve. Tengo que preocuparme de su azúcar, de su colesterol, de su peso, de su presión, de su hígado graso, de su salud mental. O sea, en el fondo, el tratamiento es multidisciplinario y tiene que abarcar todas esas cosas. Y ojalá le pueda dar un medicamento que proteja su corazón, su riñón y su cerebro, ¿ya? Y esos medicamentos existen y nosotros estamos luchando para que se activen por el GES, para que toda persona tenga derecho a usar un medicamento que además de ayudarnos en el azúcar, nos proteja el corazón, el riñón y el cerebro, ¿ya?
y disminuyan la mortalidad. Entonces, como les digo, el tratamiento no es una cosa, es todo lo que hemos hablado acá, pero además preocuparnos de los lípidos, claro, de los triglicéridos, exactamente, de la presión arterial, ¿cierto? Del peso y de todas las otras cosas. Entonces, ahí recién podemos decir, estoy haciéndolo bien. O sea, estoy protegiendo a mi paciente con un buen medicamento, le estoy dando consejos de actividad física y de alimentación. Además, me estoy preocupando que su glicemia esté bien, que su presión esté bien, que su colesterol esté bien y que su peso esté bien. Y ahí en realidad uno puede decir, ya, sí, lo estoy haciendo bien. Y en Chile la mayoría de los pacientes no están compensados. O sea, la mayoría no están cumpliendo con todas estas cosas. Por eso nosotros queremos cada vez más incorporar nuevos medicamentos, incorporar nueva tecnología para que podamos controlar mejor a nuestros pacientes. Bueno, un fuerte aplauso de parte de todos nosotros para la doctora Daniela Oliva y para la enfermera Paulina Sangüesa. Esperamos de verdad que esta actividad les haya gustado, la dinámica que tiene, más libre, más abierta. Y Paulina tiene una pequeña sorpresa para algunos. Hicieron un sorteo para que puedan... la tómbola. Con los números de ingreso, cuando se inscribieron en la lista, quedaron con un numerito. Tenemos unos sensores de glicemia que vamos a sortear, ¿ya? Así es que si no está aquí presente la persona, al agua nomás. Solo de los que se quedaron hasta el final. Los del equipo no participan. Sí, el número con que usted quedó en la lista es el número que se sortea acá. Sí, así que usted no tiene que portar nada, no se preocupe. Nosotros vamos a leer los nombres. Cruce los dedos nomás. El 13. Eleonora Díaz. Oh, la persona más participativa de esta tarde. Para que le ponga el sensor a la vecina. Ahora voy a poder salvar la vida a la vecina. Muy bien. Le va a regalar el sensor a su vecina y va a saber Pase exactamente adelante si le para que baja o no le reciba baja el azúcar. su obsequio. Y se pueda sacar una fotito ahí con el colega periodista. Un fuerte aplauso. Y el número 28. Número 28. Por acá está el 28, Gonzalo Tellería. Ya, un fuerte aplauso para don Gonzalo, que salió favorecido hoy día con el sorteo. Ya, y el último numerito, entiendo que son 3. ¿Lo sacamos por acá? Ya. A ver si a quién le doy la suerte. El 14, como el Día Mundial de la Diabetes. A ver. Marcela Chávez. Al agua. Ya. Otra. Jessy, te toca a ti. El número 22. ¿Quién quedó en el 22? Judith Lemus. O Lenus. Ah, muy aplauso. Un aplauso para Judith. Y dejamos una fotito para inmortalizar este momento. Ya, y luego de este momento, ahora los queremos invitar a un café para que podamos compartir y cerrar esta actividad. Si tienen, muchas y ahora gracias que por estamos venir. cerrando, doctora, quieren decir algo más. Sí, Lo último que quiero decir es que acá tenemos una invitada que es la Priscila. Pasa adelante. Para que ella nos quería contar un producto que ella tiene. Toma, Priscila. El micrófono, toma. Hola, buenas. Bueno, mi nombre es Priscila y vivo con diabetes tipo 1, igual que algunos que están por acá.
y quería invitarlos a que visitaran mi emprendimiento. Hago estuches para transportar la insulina y los insumos de la diabetes. Así que aquí hay un código QR que pueden escanear o me pueden pedir el Instagram, o tengo unos flyers ahí si quieren llevarse alguno para que revisen la información. Eso. Gracias. Y nada, les queremos dar las gracias desde el Hospital Dr. Gustavo Frippe por haber venido, y afuera los estamos esperando con un pequeño café para que podamos seguir conversando ya en otro tenor. Muy buenas tardes.